Enmali es un país famoso por su riqueza en agua y tierra, la cual se rige por el sistema Kasatri y está dividido en 5 distritos. Krundawin, la residencia de tipo Gabón, o el Gran Rey, es el mayor del país. Está situada en el corazón de Enmali. Su señoría debe ser reconocido por las 4 ciudades, y el rey que rige actualmente es heredero de la familia Azahuatehuatín. El distrito norte cuenta con la familia Azahuatehuatín, poseedora de abundantes riquezas en oro. El líder actual es el príncipe Tarín. Tiene un hijo, el príncipe Canin. El distrito este cuenta con la familia Puchonpisut, poseedora de abundantes riquezas en diamantes. El líder actual es el príncipe Rachata, y actualmente solo tiene un heredero, el príncipe Ramil. En el oeste, la familia Taudwi-Metá tiene riqueza en piedras preciosas. El líder actual es el príncipe Chana. Actualmente tiene una heredera, Lady Eva. En el distrito sur se encuentra la nobleza Menana Nakarín, poseedora de una gran riqueza en piedras perladas. El líder actual es el príncipe Huacín, que no tiene hijos ni esposa. La regla de cada ciudad es que, si no es de la familia del rey, no tiene derecho a entrar en la capital. Enmali gobierna pacíficamente hasta que llega el momento del nombramiento de un nuevo rey. La regla es que cada ciudad envíe a su heredero como representante para competir por el título en una batalla de esgrima. Si alguno gana, el padre de ese distrito tiene derecho a convertirse en el rey de la ciudad, y ese distrito debe ser elevado inmediatamente a la capital. Las 4 familias que gobiernan Enmali son Azahuatehuatín, la familia de Canin, Tawit-Metá, Puchonpisut y Menanakarín. La espada es un símbolo de decisión, lo que significa que tiene el poder de castigar y juzgar. Además, es un arma utilizada para determinar el destino de los demás. Pero Lady Justice es una arma de doble filo, ya que es afilada por ambos lados, por lo que es un símbolo de la ley que se puede usar tanto en castigo a los infractores como para proteger a los inocentes al mismo tiempo. En todo caso, dicho poder puede ejercer justicia o injusticia. Si quien porta la espalda no considera ninguna evidencia y honestidad, entonces la espada no estará en una posición equilibrada, lo que significa. La suave voz que se escuchaba desde el documental The Sword of Justice continuaba reproduciéndose desde el iPad, aunque quien se supone lo estaba viendo solo lo escuchaba. El joven que se encontraba dentro de su dormitorio estaba más concentrado en su espalda de sable favorita de su colección. La limpió lenta y cuidadosamente, analizando con atención la forma y el tamaño de la empuñadura y la manera en la que se adaptaba perfectamente en su mano. Luego guardó la espada en una funda de tela, junto con el nuevo guantelete que acababa de recibir anoche. Canin se giró para apagar el documental y luego se enderezó. El joven tomó su mochila negra, en la que guardaba su equipo, y se le echó al hombro. Canin tenía que salir temprano, porque hoy había una sesión de práctica con los nuevos integrantes del club, por lo que tuvo que ser más rápido de lo habitual. El joven salió de la habitación, y cuando estaba a punto de cerrar la puerta, sus ojos voltearon hacia su habitación, y se tomó un momento para poder contemplar la colección que yacía dentro. La habitación de Canin estaba llena de varios tipos de espadas que había ganado apostando con sus amigos. Las miró con orgullo antes de cerrar la puerta y bajar las escaleras de buen humor. «Lleva 5 minutos de retraso. Trata de llegar más temprano la próxima vez». Los pasos de Canin se detuvieron tan pronto como escuchó el tono serio de quien habló. No era nadie más que su padre, Tad Danai. «Sí, señor, soy consciente de eso».
Canning se encogió de hombros y se sentó en la mesa del comedor, sin mirar a su padre, que estaba parado frente al calefactor. Sacó su celular y lo presionó para leer un mensaje de su amigo Paul, quien había estado en el club desde la mañana, pero antes de que tuviera tiempo de escribir algo para responder, el desayuno que su padre había preparado ya estaba frente a él. «Te recuerdo, cuando estés en casa, usa nuestro idioma», dijo Tad Danai con voz firme. El padre de Canning todavía tenía la cara seria como siempre. «Nuestro idioma». El chico se rió por dentro. El idioma en cuestión se trataba del Engmai, pues su padre es de un pequeño país del sudeste asiático llamado Engmali. Tad Danai es nativo de Engmali, creció allí y está muy apegado al país, pero Canning no. Canning nació y creció en Inglaterra. No sabía por qué su padre se refería al Engmal como nuestro idioma. El idioma de Canning es el inglés, no el Engmal. El Engmal solo era el idioma de su padre. Canning pensó en refutar a dichas palabras, pero se dio cuenta de la tensión en el rostro de Tad Danai, así que decidió ignorarlo y mantuvo esas palabras en su mente. «¿Cajo soy otra vez?», Canning murmuró ante la comida frente a él. Usó un tenedor para revolver los fideos de la sopa de curry con leche de coco y aceite de chile naranja. Hizo girar los fideos amarillos que estaban en el tazón y frunció el ceño su padre, que acababa de sentarse frente a él. «Papá, sabes que no me gusta el cajosoy, porque me puedo ensuciar la ropa». Canning comenzó a comer los fideos que su padre preparó y recordó cómo de niño terminaba con la camisa salpicada de caldo, muy sucia. A Canning no le gustaba ningún tipo de fideos, porque cada vez que los comía, siempre tenía que terminar con su ropa sucia por salpicaduras de salsa. Todo el mundo lo sabía, y trataban de evitar comer fideos cuando estaban con él, pero su padre era la excepción. Además de nunca evitar las cosas que no le gustaban, a su padre también le gustaba cocinar fideos y servirlos todas las mañanas. «Tienes que acostumbrarte y aprender a comerlos sin ensuciar tu ropa», respondió Tad Danai con voz plana. Entrecerró los ojos cuando vio a Canning usando un tenedor para comer los fideos en lugar de usar palillos como siempre le enseñó. «Acostúmbrate a usar palillos y cuchara. No puedes usar un tenedor para comer cualquier cosa, como si siempre estuvieras aquí, Nin». Canning suspiró y bajó la cabeza cuando escuchó a su padre decir aquello. Sabía que no tenía sentido discutir. Si discutía con su padre, entonces seguiría discutiendo lo mismo como un robot en modo automático. Así que Canning sacó el tenedor del plato y tomó los palillos. Comió algunos fideos antes de beber un poco de agua. «Ya estoy lleno». Tad Danai levantó su taza de café y tomó un sorbo. Fingió no ver la expresión de disgusto que tenía su hijo, como cada vez que se quejaba. Tal como cuando era niño, al ver que su padre parecía despreocupado, Canning se dio la vuelta, recogió su mochila y se la echó al hombro. Canning tenía la intención de pasar junto a su padre y salir del comedor sin decir una palabra, pero un sentimiento debilitó su corazón, lo que lo hizo detenerse en seco. Canning decidió ceder porque no soportaba estar peleado con su padre. No iban a dejar de hablarse solo porque él no quería usar palillos para comer el cajosoy. «Así que, por favor, continúa, papá». Canning habló en voz suave hacia su padre, que estaba de espaldas. Visto desde esa perspectiva, podría parecer que a Tad Danai no le importaba su hijo. El hombre alto que vestía un delantal azul ni siquiera se molestó en mirar hacia atrás. El padre de Canning tranquilamente dejó la taza de café antes de hablar en un tono serio. «No olvides que tenemos práctica esta noche. No llegues tarde». Canning abrió los ojos de par en par. Aunque salir tranquilamente de la casa pasó por su mente, cambió de opinión. «Pero hoy tengo práctica en el club. ¿Para qué practicar esta noche también, padre? Además,
¿No habíamos acordado que me dejarías tener más tiempo libre para divertirme y salir con mis amigos? Canning hablaba del club de esgrima y la práctica que hacía con su padre era la esgrima internacional en su modalidad deportiva. El sueño de su padre era competir en esgrima por su país, pero no pudo porque un accidente cuando era joven lo orilló a renunciar a su sueño y aceptar una oferta de trabajo en otro campo. Luego, su padre se mudó a Inglaterra y finalmente se instaló allí. Bueno, cambié de opinión. La práctica en el club y nuestra práctica no están al mismo nivel. Tad Danai habló en voz baja e hizo énfasis en la palabra nuestra de manera muy específica. ¿Por qué esa obsesión? ¿Qué más quieres? ¿Mi primer lugar en el club no es suficiente para ti? No, no es suficiente. Ven a la práctica de esta noche. Todavía tienes muchos errores que debemos corregir, dijo Tad Danai, mientras se llevaba la taza de café a los labios nuevamente. El hombre de mediana edad le mostró a su hijo que sus objeciones no tenían importancia, sus órdenes eran absolutas e indiscutibles. Como sea, padre, lo que pidas lo haré de todas formas. Creo que debo darle gracias a Dios el vivir con un padre asiático. El sarcasmo infantil de su hijo resonó junto con un fuerte portazo. Durante varios minutos, Tad Danai permaneció en silencio, mirando por la ventana. Sus ojos, que en un principio parecían indiferentes, comenzaron a temblar. Volvió la mirada hacia el cuenco de Kaosoi, que había dejado su hijo casi intacto. Tad Danai suspiró profundamente, tomó el tazón y caminó hacia el fregadero, mientras intentaba olvidar todo tipo de cosas que molestaban su mente. Canning salió de la casa aún enojado por las palabras de su padre. El joven caminó rápidamente hacia la estación de El Corse. Esperaba que, mientras caminaba, la ira que se había formado en su corazón desapareciera. Canning creía que su padre parecía más un militar que un escritor. Siempre tenía una actitud seria y disciplinada y una voz firme que solía utilizar cuando practicaban esgrima. Se sentía como ser entrenado por un caballero medieval. No era de extrañar que ninguno de sus amigos se atreviera a ir a su casa. Todos le tenían miedo a su padre. Canning todavía recordaba cuando Paul visitó su casa por primera vez. Esa vez, su padre le pidió a Paul que usara un traje de entrenamiento porque vio que todavía no era muy bueno usando su espada de esgrima, por lo que se ofreció como voluntario para entrenarlo. El entrenamiento fue tan intenso que Paul terminó exhausto y no se atrevió a volver a su casa otra vez. Después de aquello, Paul etiquetó a su padre como un entrenador despiadado, disfrazado de escritor, y les dijo a todos en el club, recordándoles cada que tenía una oportunidad, hasta el día de hoy. De hecho, Tad Danai en realidad no era militar ni mucho menos, sino un escritor en la sombra, ya que solo trabajaba para gente famosa. Se dedicaba especialmente a escribir fotografías de deportistas y como no tenía mucho trabajo, siempre hacía ejercicio y practicaba duro, pues los famosos deportistas preferían emplear a un escritor que cuidaba de su cuerpo antes que a un escritor debilucho y demacrado para escribir sus biografías. Canning pensaba que su padre era una persona muy talentosa en el esgrima y de no haber tenido aquel accidente no hubiera renunciado a todos sus sueños y confiarlos en él, su hijo maleducado. Para ser honesto, Canning creía que si su padre todavía viviera en Nemali, definitivamente sería un atleta nacional. Pensó que quizá nunca lo había olvidado y cargó con ello desde hacía mucho tiempo, para poder vivir tranquilamente como un viudo con su hijo. Canning nunca conoció a su madre porque murió al dar a luz y desde entonces su padre ha sido un padre soltero y lo había hecho bien. Nunca sufrió ninguna carencia y aunque Tad Danai solía ser estricto con él, no podía negar que era un buen padre. Ambos se amaban, aunque nunca lo decían. Canning siempre sintió la sinceridad y la buena voluntad de su padre.
Tad Danai lo cuidaba de varias maneras. Mantenía la casa limpia, se levantaba temprano para cocinar. Bueno, aunque la comida no le gustaba, y estaba bien, no era tan malo. La fruta no cae lejos del árbol. Como siempre estaban juntos, Kanin hacía mucho, sino que todo lo que hacía su padre, como el hábito de observar las expresiones faciales de otras personas. Esto como resultado de las enseñanzas que su padre le dio cuando practicaban esgrima. Tad Danai solía decir que este deporte no se trataba solo de apuñalar una espada o derribar a los oponentes, sino también de saber tomar decisiones en el momento oportuno, ya sea atacando o defendiendo, observando los movimientos del oponente. Se necesitaba sensibilidad y reflejos precisos para defender y mover la espada a tiempo, lo cual requería concentración y la capacidad de leer los pensamientos y movimientos de otras personas. De esa forma podía leer a su propio padre. Aunque tenía un carácter duro, Kanin sabía que debajo de todo eso tenía un gran corazón. Kanin creía que tenía una habilidad especial. Era bueno observando su entorno, especialmente las expresiones y gestos de los demás, y por esa razón su camino hacia el club de esgrima se estaba sintiendo diferente. Kanin dio 2 pasos hacia adelante y luego se detuvo. Luego dio 10 pasos hacia atrás y se detuvo de nuevo. Kanin repitió esto una y otra vez hasta que estuvo seguro de que había otros pasos siguiéndolo. No tenía ninguna duda. El sonido de unos zapatos de suela gruesa venía detrás de él. Sin pensarlo, Kanin dejó de caminar de nuevo, fingiendo agacharse y atarse los cordones de los zapatos, aunque ninguno de los cordones estaba desatado. Mientras se inclinaba, se asomó en secreto a través de los huecos de sus piernas, y como esperaba, vio un par de botas de pie, no muy lejos de él. Su corazón comenzó a latir con fuerza, como si lo hubieran sacudido. Kanin tragó saliva. A pesar de que sus instintos le decían que saliera huyendo, decidió ponerse de pie y enfrentar la situación. Fingió que no se dio cuenta de que lo estaban siguiendo desde hace un rato, actuando como si no prestara atención a su entorno, como hacia el vagón tan pronto como se abrieron las puertas del tren. Había pasado casi una semana desde que Kanin comenzó a sentir algo extraño a su alrededor. Varias veces sintió un par de ojos observándolo, pero siempre que decidía averiguarlo, no encontraba a nadie que pareciera sospechoso. Su instinto de supervivencia le decía que un hombre misterioso se acercaba cada vez más cerca a él, tan cerca que sentía que no podía confiar en que se trataba de alguien sin ningún objetivo malicioso. No importa qué, hoy tengo que ver la cara de ese acosador, Kanin pensó mientras caminaba lentamente hacia la entrada del vagón del tren. Disimuladamente miró los reflejos de las personas en las ventanas, antes de que sus ojos detectaran una figura sospechosa que vestía una sudadera con capucha gris y gorra negra, que estaba de pie a menos de 3 asientos detrás de él, a su derecha. Kanin se concentró en el hombre, leyó sus movimientos a través del reflejo de la ventana. La persona sospechosa se movía de derecha a izquierda y se inclinaba lentamente hacia él y le recordó al oponente que tuvo en su práctica anterior en el club. Kanin trató de recordar si alguna vez había tenido un problema con alguien que se viera así, pero nadie con esos rasgos asiáticos vino a su mente. No conocía a muchos asiáticos, por lo que estaba seguro de que nunca había visto a esa persona. Pensando en eso, Kanin cerró los ojos y respiró hondo antes de contar mentalmente del 1 al 10. Y luego... «¡Oye, idiota!», alguien maldijo en voz alta cuando Kanin le dio un codazo en el hombro mientras corría desde el medio del tren hacia la puerta. Aunque quería voltear y disculparse, no tenía tiempo. Lo más importante en ese momento era el anuncio del cierre de puertas del jefe de estación.
Canning contó regresivamente y calculó cuántos pasos tenía que dar para correr a tiempo antes de saltar del tren al mismo tiempo que sonó la alerta que anunciaba el cierre de puertas. «Púdrete, pervertido», dijo Canning en voz baja, claramente hacia el hombre encapuchado de sudadera gris, que cayó de nalgas en el piso. Se levantó e intentó perseguirlo, pero fue en vano. La puerta del tren se cerró y los bloqueó del otro. Canning sonrió mientras levantaba su dedo medio para mostrar la victoria a la gente en el tren, y antes de que supiera qué hacer, el tren ya se estaba alejando. «Loco estúpido». El joven se quedó mirando con satisfacción cómo se alejaba del tren. Inmediatamente se dio la vuelta y pensó que sería absurdo que siguiera la misma ruta y permitiera que el acosador lo alcanzara en la siguiente estación. Tomar el tren con una ruta diferente y luego caminar hasta el club de esgrima parecía ser una mejor opción, aunque podría tomar un poco más de tiempo, pero al menos estaba seguro de que estaría a salvo del acosador que lo perseguía. «Entonces por eso llegas tarde». No había pasado ni un minuto desde que Canning llegó al club de esgrima y ya había sido interrogado minuciosamente por su mejor amigo. Canning le contó a Paul todo lo que había pasado desde la mañana, razón por la que llegó tarde, y por supuesto, Paul nunca defraudaba y terminó contándoles a todos los demás. Así que cuando salió del vestuario, todos los del equipo ya lo sabían, incluido uno de los nuevos reclutas, que estaba parado frente a la pantalla del puntaje. «Entonces, ¿qué tanto les contaste?» Canning levantó las cejas hacia Paul, mientras abrazaba la máscara de malla metálica. Ángela, quien lo miró primero, salió rápidamente del grupo e hizo espacio para unirse a la conversación. «Les dije que te estaban siguiendo», dijo Paul. El rubio inglés se volvió inmediatamente hacia su amigo. «Entonces, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a llamar a la policía? ¿Qué tal si es un secuestrador o traficante de órganos? ¿Por qué pones esa cara?» Canning sonrió ante la última frase que pronunció su mejor amigo, y cuando los otros voltearon y lo vieron sonreír, pensaron que no debía ser la gran cosa. Quizá Paul solo estaba un poco paranoico, quizá estaba diciendo un montón de tonterías como siempre. «¿Qué más vas a decir, Paul? Nin es un chico muy lindo, pero, aparte de un riñón, ¿qué más le podrían quitar?» Alex, de origen chino-inglés, sostenía una espada épea en la mano que lo hacía parecer como que estaba tomando un objeto pequeño. Además, con esa boca seguro piensan que es una carga. «Por favor, ten compasión de la persona que quiera secuestrarlo, amigo». «Hey, eso es demasiado, Alex. ¿Ya olvidaste quién es el capitán de nuestro equipo? Ten cuidado en la práctica, o te tomará por sorpresa en el aire». Canning, que era el capitán del equipo, clavó la espalda de sable que tenía en la mano en el pecho de su amigo asiático. Alex levantó las manos inmediatamente, fingiendo darse por vencido, haciendo reír a sus otros amigos y a los nuevos miembros del club. Pero bueno, esa no fue la primera vez que siguieron a Canning, al menos está ese otro tipo. Alex aprovechó el momento en que sus amigos se echaron a reír y asintió con la cabeza hacia el público. El joven miró hacia el hombre, que estaba sentado con las manos en las rodillas, quien los miró con una expresión tranquila. Alex volteó hacia sus amigos, se tapó la boca y dijo en voz baja: Él viene y mira nuestras prácticas cada que Nin entra en la competencia. Quiero suponer que, si no es un cazatalentos, seguro le gusta a Nin, ¿no creen?» «¿Cómo es posible? Ese idiota nunca ha bajado para hablar conmigo, ni una sola vez», comentó Canning. Cuando volteó para ver al hombre, se congeló un poco, pues lo encontró mirándolo fijamente. La distancia, que era lo suficientemente corta, le permitió ver a Canning mejor al hombre. El hombre era alto y corpulento, con un rostro que cualquiera catalogaría como un hijo predilecto de Dios. No importaba cuánto lo mirara,
Canning no podía negar que era un hombre muy guapo. Aunque era asiático, era alto y Canning pudo estimar a simple vista que le sacaba casi 10 centímetros sobre su cabeza. Además, se podía apreciar que su corpulencia y postura eran bastante envidiables. El hombre solo estaba ahí sentado y parecía una estrella posando para una foto, y no alguien que solo estaba viéndolo mientras practicaba esgrima. Canning lo miró fijamente, observando el cabello negro del hombre, el cual estaba corto, de acuerdo a la tendencia. Tenía cejas pobladas y un rostro esbelto y ovalado que encajaba perfectamente con su nariz aguileña, y lo más importante era el par de ojos agudos que parecían los de un águila acechando a su presa, y siempre venía vestido de negro, blanco o gris. Canning nunca lo había visto vestido de otro color. En 2 de sus 3 encuentros, el hombre vestía un cuello de tortuga blanco o negro. La única diferencia era el estilo. Pero Canning no podía negar que la ropa que el hombre había elegido lo hacía lucir aún más como un noble. Su postura, su comportamiento, en realidad, todos los elementos que pertenecían a ese hombre. No parecía una persona común. Canning no entendía el propósito y el por qué esa persona había venido a su encuentro. A pesar de que aún estaba en negación, no pudo evitar pensar en lo que dijo Alex, y podría ser cierto. ¿Le gustaba al hombre? Eso era una locura. Él no era ese tipo de persona. Pero si al hombre no le gustaba, entonces ¿por qué venía y simplemente lo miraba? Había muchas preguntas en la mente de Canning, y eso, por supuesto, hacía que su curiosidad sobre ese hombre aumentara. Esa era una de sus debilidades. A Canning le gustaba siempre buscar respuestas. Si tenía duda o sospecha, encontraría una respuesta razonable. Pasara lo que pasara, era algo que Tad Danai le había enseñado desde que nació, un instinto, una parte de él, algo así. Hablaré con él y le preguntaré al respecto, así no tendré más dudas. Sin esperar ninguna palabra de los demás, Canning le entregó su espada a Paul y luego caminó decidido hacia el hombre. Cada movimiento de Canning fue seguido por los ojos de Charan, quien se acomodó lentamente en su asiento, preparándose para lo que estaba a punto de suceder, viendo a quien había sido su objetivo todo este tiempo, acercándose con la mirada llena de determinación, como un gato pequeño acechando a un pez en un estanque. En un momento había llegado. El mismo Charan había estado esperando por este día. Había muchas cosas que quería hablar con Canning, así que esperaba que estuviera dispuesto a escucharlo. ¿Viniste a verme?, preguntó Canning en inglés, tan pronto como se sentó, pues no sabía qué idioma hablaba el hombre. Sus cejas se levantaron levemente cuando vio que el hombre alto solo lo miraba y no decía ni una sola palabra. ¿Eres un cazatalentos de otro equipo? Si es así, tendré que rechazar tu oferta. La verdad es que no tengo planes de seguir jugando después de graduarme. Quiero tomarme un descanso por 1 año o 2. Al ver que el mayor seguía sin decir nada, Canning decidió seguir. Hizo preguntas y las respondió él mismo sin ningún problema. Hacía eso cada que recibía ofertas de reclutadores de otros equipos. Sin embargo, el hombre seguía sentado, inmóvil, con una estatua de piedra. «Oh, ¿estás aquí porque tú...?» Canning frunció las cejas. Formuló esa pregunta pensando en lo que dijo Alex hace un rato, pero esa fue la única suposición posible en ese momento. «¿Porque te gusto? ¿Por eso vienes aquí y solo me miras?» Ante esas palabras, el hombre inmediatamente se dio la vuelta, y de estar completamente inmóvil, ahora estaba mirando a Canning fijamente. «Bueno, lo que sea que estés pensando, dilo en voz alta, estatua de piedra. ¿Acaso te quedarás quieto y te comunicarás telepáticamente?» «¿Tad Danai no te lo ha dicho todavía?» Lo primero que dijo el hombre no respondió si le gustaba o no.
además de que tampoco habló en inglés, sino en mal, y por si fuera poco, estaba hablando de su padre. ¿Este hombre conocía a su padre? ¿Decirme qué? Aunque al principio solo quería pedir una aclaración, a Canning le dio curiosidad saber más sobre lo que el hombre había preguntado. Levantó las cejas hasta casi alcanzar la mitad de su frente e inconscientemente se movió hacia el extraño. Como resultado, ahora estaban tan cerca que casi podían ser conscientes de su respiración. El hombre hizo un sonido con la garganta, mientras entrecerraba los ojos, observando a Canning de cerca. Por su expresión, parecía que estaba analizando algo. ¿Decirme qué? Preguntó de nuevo el joven con calma, aunque la curiosidad le estaba volando la cabeza. Algo en el hombre le dijo a Canning que quizás no le diría la verdad. Decirte... El hombre hizo una pausa que despertó aún más la curiosidad de Canning. Canning observó los movimientos del otro hombre, sintiendo que podría no ser sincero. Inclinó ligeramente la cabeza para mirarlo más a detalle y vio cómo su mirada cambió de una intensa a una mucho más sutil en un abrir y cerrar de ojos. Cuando desenvainas tu espada, tiendes a mover tu hombro izquierdo inconscientemente. La fuerza del movimiento te permite moverte rápidamente, pero si te enfrentas a un oponente superior, inmediatamente podría leer tu próximo movimiento, ya sea una puñalada o una cortada. Ese hábito podría costarte más adelante, así que será mejor que pongas atención en ello y lo arregles. Eso es lo que Tatanai te debería de haber dicho desde el principio. Oye, estás... Y para ser honesto, el que seas el primer lugar en el club de esgrima no quiere decir que no te haga falta mucha más práctica.